Buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Plan de vacunación contra el COVID-19 arrancó en varios hospitales de Quito y Guayaquil. Alcalde de Quito anuncia restricciones en actividades comerciales y expendio de bebidas alcohólicas. Se descarta el confinamiento parcial en la capital. Gran incendio se registró en la mayor fábrica de vacunas del mundo que produce el medicamento de Oxford. Conozca si votos nulos y blancos podrían beneficiar a candidatos en las próximas elecciones. Doble atentado suicida en Bagdad deja 32 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. La jefa del área de emergencia del Hospital Militar de Quito fue la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. El personal médico que recibió la inoculación ve con esperanza la llegada del medicamento. Ellos serán controlados por 21 días para conocer cómo reaccionan ante el fármaco. Es el momento en el que Janet Morales, jefa del área de emergencia COVID del Hospital Militar en Quito, recibe la primera vacuna contra el coronavirus. No, la verdad no me dolió y como les decía, es una sensación de saber que puedo seguir brindando mi contingente humano ante esta pandemia y poder seguir comprometida con la atención de los pacientes, sin duda. Es médico y en casi un año de pandemia dice que ha luchado sin descanso junto a sus compañeros para salvar la vida de cientos de personas y poder verlos regresar a casa junto a los suyos. Aunque también está la otra cara, aquellos a quienes el virus les ganó la batalla y se fueron sin despedirse. Nos llega al límite de que ya no puede hacer nada porque la condición del paciente ya no lo permite. Y pues a la expectativa de un milagro que nos ayude para poder salvar esa vida. Y eso representa esta vacuna, el milagro que necesita el país, señala Edison Obando, auxiliar de enfermería, otro de los beneficiados. Estamos muy emocionados, queremos que esta vacuna funcione para todo el pueblo, todo el mundo. En medio de la felicidad también se dejó ver la tristeza al ver que la vacuna tardará para el resto de sus compañeros. Con mucha tristeza porque en realidad es un numérico muy bajo para la relación de la cantidad de personas que trabajamos acá directamente con los pacientes. Todos los compañeros deberían recibir la vacuna. Según el director del Hospital Militar Manolo Hernández, se requieren 1.601 vacunas para todo el personal, o por lo pronto y de forma urgente, cerca de 400 para quienes están en las áreas más críticas. Sin embargo, desconoce cuándo recibirán más dosis. No tenemos una fecha exacta, tenemos que preguntar al Ministerio de Salud para ver cuándo verían el resto de vacunas. Las primeras 36 personas vacunadas fueron seleccionadas entre quienes tienen mayor contacto con pacientes COVID. Personal de UCI, personal de emergencia. Están médicos, enfermeras, auxiliares y personal administrativo también. Es así que este grupo entrará a un proceso de control de 21 días para conocer cómo reaccionan ante el fármaco. Ellos se les lleva un registro y estaremos en control permanente. El tiempo de reacción a ver si es que no tiene algún efecto. En Quito informó Adriana Rojas. 138 dosis de vacunas para el COVID-19 fueron suministradas en el Hospital Pablo Arturo Suárez al norte de la capital. Durante el proceso, el personal médico que fue inoculado no presentó cuadros alérgicos ni sintomatología adversa. En el Hospital Pablo Arturo Suárez, Jorge Vélez, líder de terapia intensiva, fue el primero en recibir la vacuna. Para él fue un momento que recordará toda su vida, pues aseguró que durante su carrera la pandemia ha sido el episodio más duro de sobrellevar. Aunque estamos acostumbrados como intensivistas a ver muerte, jamás en este nivel, jamás en personas tan jóvenes, jamás he sentido a la gente tan golpeada como en este momento. Cristina fue otra de las primeras personas en ser vacunadas. Es madre de una niña de 6 años a quien siempre tiene presente y durante la inoculación la recordó con la esperanza de pronto volver a compartir sin temor centenas de sustancias. En el plan piloto nosotros hemos destinado para el día de hoy, el día 0, la fase 0, casi un total de 800 vacunas en las 6 unidades hospitalarias. Pero en este hospital no solo vacunaron a su personal, también a médicos de casas de salud cercanas, como Rocío, quien trabaja en el Hospital Docente de Calderón. Inclusive pacientes que tienen y saben que tienen COVID y por recibir la atención mienten. Reportes oficiales señalaron que se vacunaron a 6 personas por hora y 3 especialistas monitorearon a los ciudadanos por 30 minutos.
Cada punto de vacunación se encuentra constituido un digitador, un vacunador y un médico observador. Afortunadamente no se reportaron casos alérgicos ni sintomatología adversa luego de la vacunación. La siguiente dosis se aplicará en 21 días. La norma dice que 14 días después de la segunda dosis tú ya tienes inmunidad. Como ustedes saben, esto es una nueva vacuna. Esto se tiene que ir determinando conforme se va vacunando la población. Informó Sofía Vintimilla. Cientos de profesionales de la salud fueron vacunados este jueves en varios hospitales de la ciudad de Guayaquil. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, también fue inoculado en el puerto principal. El doctor Julio Velázquez, del área de emergencias del Hospital del Guasmo, se convirtió en la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19 en Guayaquil. En realidad es un día de mucha emoción para nosotros como personal de salud, algo que veíamos tan lejos, tan distante, por fin tener acceso a la vacuna. Esperemos que se pueda vacunar la mayor cantidad de población posible. El profesional de la salud forma parte de los 144 trabajadores del mencionado sanatorio, a quienes se les aplicó el fármaco este jueves. A la dermatóloga Marianela Veram también se le colocó el medicamento. ¿Se siente privilegiada? Sí, realmente es un honor pues recibir las primeras dosis. Las hemos estado esperando como personal de salud ya bastante tiempo. Es una luz, es una esperanza para todos. La jornada fue presidida por el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Es un momento de enorme orgullo y yo he escogido venir a Guayaquil y me voy a vacunar en la ciudad de Guayaquil. En homenaje a todas las personas, a todos los médicos, especialmente al personal de salud que sufrió de la enfermedad. En total, son 2.000 dosis de la farmacéutica Pfizer que llegaron al puerto principal y fueron distribuidas en 7 casas de salud. 6.000 vacunas más llegaron a Pichincha, Azuay y Manabí. 86.000 dosis, que son las que Pfizer se comprometió a entregarnos a nosotros hasta el mes de febrero, van a ser entregadas. Estas son las primeras 8.000 que llegaron para vacunarse. ¿A quién? Al personal médico, para seguir protegiendo a los que nos protegen. A partir de marzo, señores, llegará la vacunación masiva. Para el resto, complementaremos a aquellos que no se vacunaron en esta primera fase piloto. Hasta noviembre del presente año, el gobierno prevé vacunar a 9 millones de personas. Se informó además que las dosis de Pfizer cuentan con un 95% de efectividad. Informó Jorge Salazar. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció medidas restrictivas en la capital por el incremento de contagios por COVID-19. Entre ellas están la reducción de horarios de atención en locales comerciales, restricción de venta de bebidas alcohólicas. Las medidas entrarán en vigencia desde este 22 de enero hasta el 7 de febrero. Hemos concluido. Preocupadas. Así están las autoridades capitalinas frente al incremento de enfermos por coronavirus. Y es que la ciudadanía no pone de su parte, dicen. Ha existido un relajamiento y muchas veces un grado de irresponsabilidad que debemos tomar inmediatamente las correcciones. Es por ello que el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, dio a conocer medidas restrictivas que regirán en la ciudad, medidas que buscan, afirma, un equilibrio entre prevenir contagios y responsabilidad sanitaria. Básicamente la restricción del permiso de funcionamiento de las actividades comerciales que irían hasta las 22 horas en la ciudad capital. También existirá prohibición de expendio de bebidas alcohólicas, menciona. Los días del fin de semana que estarían justamente también permitidas hasta las 22 horas y de ahí ya no se podría expender. ¿Pero qué pasará con los permisos de funcionamiento de ciertos locales comerciales? El mantener la suspensión de las LUAES, es decir, de los permisos para bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia y similares. Las restricciones de movilidad continuarán en Quito y se darán mayores controles al aforo en el transporte público. Mientras tanto, el alcalde capitalino fue claro en decir que no habrá confinamiento. Porque la ciudad no se puede cerrar, la ciudad no se puede confinar, porque no podemos cerrar negocios, micronegocios, ventas pequeñas,
posiblemente el remedio sería peor que la enfermedad. Las autoridades también tienen previsto impulsar una campaña de conciencia ciudadana. En cuanto a la restricción de prácticas deportivas de contacto en el espacio público, estas también continúan suspendidas. Se espera conocer el texto final de las resoluciones en las próximas horas. Informó Marilyn Jaramillo. Y atención, hace pocos minutos se oficializó el documento donde se señala que las medidas restrictivas por placa se mantienen. Pero, ponga atención, ningún vehículo podrá circular en el distrito metropolitano de Quito desde las 23 horas hasta las 4, de lunes a sábado, salvo casos excepcionales. Recuerde que estas medidas regirán desde este 22 de enero. Ahora les contamos que cientos de comerciantes rechazan las medidas adoptadas por el COE cantonal ante el incremento de casos de COVID-19 que determinó el semáforo rojo en Tulcán. Solicitan que se revea las medidas de manera urgente para así evitar que la crisis económica llegue al tope. Alrededor de 300 comerciantes marcharon por las principales calles de Tulcán esta mañana debido a las resoluciones del COE cantonal de no permitir que los locales comerciales abran durante 15 días. Esto ha generado malestar y exigen a las autoridades rever las medidas y dejar que ellos laboren, rechazando las supuestas aglomeraciones que habrían generado los contagios. Por lugares de diversión, por lugares que vienen del transporte interprovincial, más no por el centro comercial popular. De mi parte ya queremos sacar 2 empleados, esto no se quiere para aquí. La ley no es para todos, o sea, nos tomaron a nosotros como centro comercial popular, donde supuestamente, entre comillas, existe mucha aglomeración de gente. A nosotros nadie nos regala, usted tiene su sueldo, nuestros ingresos propios sirven para sus sueldos. Necesitamos trabajar. Con lágrimas y visiblemente emocionados culpan a las autoridades de los problemas económicos que ahora mantienen. El permiso dado a comerciantes para las ferias textiles, en donde se agolparon cientos de personas, sería parte de la problemática. Y ellos saben que la situación la provocaron ellos, quitándonos a nosotros nuestras navidades, mientras a los comerciantes de la provincia de Imbabura y de otras provincias que vengan aquí a Tulcán. Para el dirigente de los comerciantes, el proyecto presentado era viable, por ello exigen ser escuchados y así determinar una pronta solución. El objetivo principal es salir a trabajar, recordarles que nosotros en nuestras casas no podemos llevar un sustento diario. Lo estábamos ya manifestando. A los 4 días ya se va a sentir el efecto económico de los pequeños comerciantes. Ante la solicitud de los manifestantes de hablar con el alcalde, se hizo presente el vicealcalde, quien en medio de abucheos y rechazos convocó a los dirigentes a una reunión urgente para evaluar la situación de los más de 300 comerciantes. Vamos a plantear el protocolo que ya se lo trabajó, para de esta manera ya encontrar la solución definitiva y evitar esta serie de conflictos y lógicamente lo que usted me señala, todos necesitamos comer. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. En la India, un incendio en la fábrica de vacunas más grande del mundo deja como saldo al menos 5 personas fallecidas. Las autoridades aseguran que aún se desconocen las causas del siniestro. Medios locales mostraban espesas columnas de humo sobre la sede Serum Institute, ubicada al oeste de India, en la localidad de Pune. Se trata de una compañía de farmacéutica y biotecnología considerada como la mayor productora de vacunas en el mundo y que actualmente desarrolla la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra el COVID-19. Si bien el incendio se desató en un área del gran complejo de la sede central, autoridades aseguraron que las llamas no afectaron al edificio que actualmente está produciendo las vacunas, ni al lugar donde están almacenadas al menos 50 millones de dosis. Lo que sí se lamenta es la muerte de 5 personas, quienes fueron halladas entre las ruinas del edificio. Instantes después de ocurrido el hecho, los servicios de emergencia acudieron al lugar para apagar el fuego. Según información preliminar, las causas del siniestro aún se desconocen, así como también la magnitud de los daños. Este instituto, el mayor fabricante mundial, cuenta con contratos para producir 1.000 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y no por este inusual evento, dijeron, dejarán de hacerlo. Esta vacuna es una de las 2 que ya se han empezado a aplicar en India, el segundo país del mundo con más casos de coronavirus detrás de Estados Unidos, informó Ismenia Solórzano.
Catherine Mata renunció a la candidatura a la vicepresidencia por el partido Unión Ecuatoriana, el cual desconoció al presidenciable Giovanni Andrade por plagio en el plan de gobierno. La ley impide abandonar candidaturas cuando ya fueron calificadas. Todo inició cuando el partido Unión Ecuatoriana retiró el apoyo a su candidato a la presidencia, Giovanni Andrade. Ahora se queda sin su compañera de fórmula. Catherine Mata renunció a su candidatura vicepresidencial a menos de 3 semanas de los comicios. En un comunicado, Mata señala que no llegó a acuerdos con Andrade y asegura que ha atravesado por eventos desagradables propios de la política. Pero ¿qué dice el Código de la Democracia en estos casos? Una vez calificada una candidatura, esta es irrenunciable. Esto quiere decir que legalmente Catherine Mata seguirá siendo la candidata de Unión Ecuatoriana. Sin embargo, sí puede dejar de participar en la campaña electoral. Aquí hay un hecho te reitero, de absoluta responsabilidad con la ciudadanía y de responsabilidad con el país. Para el abogado André Benavides, se debería revisar el régimen sancionatorio en este tipo de prácticas, ya que cada partido pasó por un proceso para que las candidaturas sean calificadas. Pero sí consideraría que se pueden hacer algunas reformas al régimen sancionatorio, porque finalmente lo que se está haciendo es jugando con un proceso electoral. Por otro lado, el consejero Verde Soto señala que un tipo de sanción consta en las nuevas reformas al Código de la Democracia para candidatos u organizaciones que no logren obtener el 4% de votos. El acto de presentación por 2 veces de una candidatura sin pasar la barrera mínima implicará como sanción la devolución al menos del 50% de lo que el país gastó en ellos para esa candidatura. Entonces, los resultados de estas elecciones serán cruciales para quienes se lancen a alguna candidatura, informó Priscila Cadena. A medida que la campaña electoral avanza, los postulantes al sillón presidencial aceleran el ritmo con el propósito de visitar la mayor cantidad del territorio ecuatoriano antes de la fecha límite impuesta por el CNE. Aquí sus actividades más recientes. Andrés Arauz, candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, se reunió con los alcaldes de la provincia de Azuay, donde reiteró su compromiso de trabajo en conjunto. Se comprometió a otorgar créditos para obras y garantizó la entrega de 4.4 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y no vamos a esperar hasta el 24 de mayo para recién trabajar. Las vacunas hay que reservarlas con anticipación y gracias a la buena relación que tenemos, ellos nos pueden ayudar a adelantar muchos de los pasos para que ya solo cuando lleguemos hagamos una permuta y esto pueda ser mucho más efectivo y rápido. Jimena Peña, candidata de Alianza País, estuvo en varios cantones de la provincia de Imbabura, donde expuso sus propuestas de gobierno, como la renta básica de emergencia, el copago de nómina, la canasta básica virtual y la declaratoria de emergencia del sistema de protección de derechos de las mujeres. El candidato Gerson Almeida, por Ecuatoriano Unido, visitó la provincia de Loja, donde realizó caravanas y reuniones gremiales, entre ellas con los transportistas, con los que dialogó sobre la problemática del taxismo informal. Recalcó que se debe eliminar esta actividad. Además, ofreció revisar los precios de los combustibles. Juan Fernando Velasco, candidato por el Movimiento Construye, recorrió en motocicleta Tungurahua, donde conversó con los ciudadanos sobre su participación en esta campaña política. El candidato presidencial Guillermo Lazo, por la Alianza Creo PCC, se comprometió a impulsar obras de agua potable y alcantarillado para los 22 cantones de la provincia de Manabí. En Manta, el postulante aprovechó para resaltar que no va a privatizar la salud, la educación ni el IES. Y vamos a impulsar proyectos fundamentales como la lucha contra la desnutrición crónica infantil que afecta la capacidad intelectual de los niños y jóvenes ecuatorianos cuando llegan a la etapa escolar y colegial. Informó Maite Morán. Decisión Electoral 2021. César Montúfar, asiduo opositor del correísmo, es otro de los candidatos que aspira a llegar a la presidencia de la República, con un plan de trabajo que gira en torno a la corrupción.
Montúfar fue quien presentó la acusación particular contra el ex vicepresidente Jorge Glass, quien finalmente terminó en la cárcel por los actos de corrupción de Odebrecht. Con Honesto, en su vivienda ubicada en el norte de Quito, encontramos al candidato presidencial por el movimiento Honestidad 1751, César Montúfar. Estoy viviendo con este perrito que en redes sociales lo bautizaron con el nombre de Honesto. Aunque algunos querían que sea Rafael, creo que por el expresidente, ¿no? No, es Honesto. Honesto Montúfar. Honesto se ha convertido en su compañero inseparable, con quien vive Montúfar al estar divorciado. Precisamente el perrito fue rescatado en sus giras de campaña en el Cañar. Nos encontramos con este perrito que estaba atrapado en un matorral en la cuneta, cubierto y herido, tenía una herida profunda en el cuello, en alambre de púas. Lo rescatamos y desde allí ya se tornó fue parte del equipo. Montúfar se ha identificado como un asiduo opositor del correísmo, al haberse apersonado de la denuncia en los actos de corrupción de Odebrecht. Permitió que el ex vicepresidente Jorge Glass termine en la cárcel. Sin embargo, yo siempre pienso que eso es una tragedia para el país. No hay nada que celebrar, nada de qué ponerse alegres. Que en el Ecuador hayamos tenido un grupo delincuencial al mando del Estado es algo que los ecuatorianos deberíamos reflexionar, porque en realidad significa una degradación enorme del ejercicio político. Y es hacia donde dirige la mirada en su plan de trabajo, de llegar a ocupar el sillón de Carondelet. La lucha anticorrupción tiene que ser un proceso en el que se investiguen, por supuesto, los casos, pero en el que se vaya hacia el desmantelamiento, el que se extirpe a las mafias que tienen secuestrado el Estado. Y a su vez, que se pueda recuperar lo robado. Si es que no hay recuperación de lo robado, sencillamente todo queda en algo trunco, en algo incompleto. El profesor universitario de la Universidad Andina de 56 años de edad, quiteño, padre de 4 hijos, no le teme a las encuestas. Creo que los quiteños recordamos cómo las encuestadoras ahí me daban 1 o 2% días antes de la elección, y estuve un tantito así de ganar la alcaldía de Quito. Eso es parte de lo que un político tiene que... Véngase. Eso es parte de lo que un político tiene que siempre soportar, y a mí no me preocupan las encuestas, me preocupa el hacer una política y una propuesta coherente, una propuesta sana. Sabe que el camino es duro frente a sus contendores políticos, pero no está dispuesto a bajar la guardia. Por supuesto que es desigual, pero yo no temo a la desigualdad. Yo me he hecho en adversidad. Yo fui opositor al correísmo desde el día 1. Yo me opuse, salí a las calles en contra de la pichicorte de Lucio Gutiérrez. Para ser presidente hay que ser escupido previamente. Se presenta como político liberal progresista, aunque sus primeros pasos los dio en la izquierda. Amante de la poesía, informó Héctor Romero. A continuación, conozcamos más de las propuestas de campaña del candidato César Montúfar. Gobernar es priorizar. Como presidente de la República priorizaré 3 temas. El primero, vamos a acabar con la pandemia. Si es que no acabamos con la pandemia, no habrá reactivación económica, no podremos reactivar y recuperar nuestra vida. Vamos a hacer un plan nacional de vacunación con voluntarios, un ejército de voluntarios, 24 millones de vacunas para 12 millones de ecuatorianos. Vamos a acabar con la pandemia hasta el mes de agosto. Segundo, vamos a dar microcrédito para que los empresarios, para que los emprendedores tengan espacio y crédito, microcrédito, para que puedan reactivar su economía, que no tengan que depender de los chulqueros, que puedan salir todos los días dignamente el día a día. Y tercero, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a recuperar lo robado y vamos a hacer que el Estado delincuencial tomado por mafias desaparezca en el Ecuador y tengamos un Estado democrático, un Estado que trabaje en función de todos. 3 prioridades, gobernar es priorizar. Ecuador se prepara para participar en las elecciones generales de 2021. En la ciudadanía todavía existe confusión respecto a que los votos blancos y nulos podrían beneficiar a uno u otro candidato. Interrogantes existen en torno a qué sucederá con los votos nulos y blancos en las próximas elecciones. Los nulos se mantienen como nulos. No sé si los blancos pasan a
al ganador, pero los nulos se mantienen nulos. Otras personas de su parte mantienen una fórmula diferente. Se supone que iba así, porque los blancos y nulos favorecen a las personas que van ganando. Ahora déjeme decirle que todo lo que ha escuchado es incorrecto. No se confunda, los votos nulos y blancos no favorecen ni a uno ni a otro candidato. Esa es una idea que existe en algunas personas, pero que es una equivocación. Nunca los votos blancos ni los votos nulos han tenido valor alguno. El único valor que tienen los votos nulos y blancos, asegura el ex vocal del Consejo Nacional Electoral Fausto Camacho, se encuentra dentro del plano estadístico. Jurídicamente no tienen ningún valor, es decir, no se suman al ganador, no se restan a nadie. En un ejemplo práctico, supongamos que en una mesa electoral existen 200 votantes. Sumados los votos por candidato más los nulos y los blancos deberían darnos las mismas 200 personas sufragantes. Si hay más o menos, algo no estará bien. Es una cantidad que es necesario por mandato de la ley que se cuente a efectos de cuadrar entre el número total de personas que se acercaron a votar con el número total de votos que deben existir en las urnas. Con esto la duda en unos casos y confusión en otras sobre los votos nulos y blancos queda resuelta. No se confunda, al final del día los únicos votos que suman en el resultado de los candidatos son los que van marcados en el casillero correspondiente. Informó Javier Rosero. Más adelante, hallan un cuerpo sin vida en uno de los baños del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. Paulina Aguirre, actual presidenta de la Corte Nacional de Justicia, se apresta para dejar el cargo luego que el 26 de enero se cumple el plazo para la cual fue designada. Entre los casos emblemáticos juzgados en su periodo está Sobornos 2012-2016, que condenó al expresidente Rafael Correa. Paulina Aguirre es la primera mujer en la historia del Ecuador que ha llegado a ocupar la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, designada el 26 de enero del 2018, por lo que el 26 de este mes se cumplen los 3 años que debe permanecer en funciones como establece la ley. Con este particular hecho, pues llegar hasta aquí ha significado romper techos de cristal, acortando las brechas que caracterizan la participación de hombres y mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. La jueza se despide rindiendo cuentas del trabajo efectuado en su último año de gestión, el 2020. Las y los jueces de las salas especializadas resolvieron un total de 2.966 causas de las 3.174 ingresadas. Es decir, la tasa de despacho correspondiente al 2020 es de 0,93, lo que significa que por cada causa de ingreso en el año se dictó una resolución. A lo que se suma la labor de los conjueces que en el año anterior resolvieron 3.998 causas de 3.520 ingresadas, con una tasa de resolución del 1.23%, resolviendo más causas que las ingresadas. La ventaja de enfrentar una pandemia en el siglo XXI reside en que las nuevas tecnologías nos permiten hacerlo. Las audiencias telemáticas fueron las mejores aliadas durante la época de aislamiento y siguen siéndolo ahora. Tal es así que a pesar de la suspensión de plazos y términos que estuvo vigente desde marzo a abril, en la Corte Nacional de Justicia se realizaron 1.184 audiencias. Desde el 2018 destaca que se tramitaron 204 extradiciones, habiéndose conseguido la extradición de 28 prófugos de la justicia ecuatoriana. Entre estos del exdirector nacional de inteligencia Pablo Romero. Como caso emblemático juzgado en esta gestión está el de Sobornos 2012-2016, que le significó 8 años de cárcel al expresidente Rafael Correa y varios de sus exfuncionarios. Así Aguirre, alista maletas, informó Héctor Romero. En lo que va de enero, las unidades antinarcóticos han decomisado cerca de 4,5 toneladas de droga, mientras que en aguas internacionales, trabajos coordinados evitaron el transporte de 760 kilos de cocaína que tenían como destino México.
Saben que la droga tiene que recorrer un largo trayecto y ya no es un secreto que la mercadería sale desde algún puerto clandestino ubicado en Tumaco, Colombia, utiliza aguas nacionales para seguir hasta Centroamérica. En esta oportunidad, Policía Ecuatoriana entregó información a guardacostas de los Estados Unidos para interceptar en aguas internacionales a una embarcación que navegaba con 760 kilos de cocaína. Por ende, tanto la sustancia, los detenidos y los demás indicios relacionados con el caso van a órdenes de las autoridades en los Estados Unidos. En la fibra viajaban 7 personas, 4 de nacionalidad mexicana y 3 ecuatorianos. En esta oportunidad fueron atrapados en medio de la nada. No les quedó otra alternativa que parar la marcha de la embarcación. El millonario cargamento tenía que llegar a México. Y su posterior ingreso al mercado de consumo en los Estados Unidos. Mientras en la ciudad de Tulcán fueron encontrados en el doble fondo de un camión encaletados 48 kilos de heroína, droga que pasó desde Ipiales y tenía que llegar a Guayaquil. 2 colombianos fueron detenidos. Quienes se movilizaban en 2 vehículos, los cuales se encontraban como seguridad del traslado de esta sustancia. En el Napo, en un operativo de interdicción de carreteras, agentes del Grupo Gema decomisaron 236 paquetes de cocaína. El chofer del vehículo fue detenido. Similar a los casos anteriores, el cargamento tenía como destino mercados internacionales. Investigaciones con el análisis de la información obtenida, se podría determinar que esta sustancia tenía como destino final Estados Unidos. En apenas 3 semanas del 2021, bastante droga ha caído, 4 toneladas, 483 kilos de alucinógeno intentaron pasar por territorio ecuatoriano. En Quito informó Iván Casamen. Un cuerpo sin vida fue encontrado en los baños de la zona de carga internacional del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Según el protocolo de autopsia, se trató de una muerte por complicaciones de salud. Llamó la atención de uno de los trabajadores encontrar en el interior de los baños una persona desvanecida que no respondía a los llamados. Encargados de brindar los primeros auxilios confirmaron que estaba muerto. Hasta las instalaciones de la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Quito llegaron personal de DINASED y criminalística para el respectivo levantamiento del cadáver. En primera instancia, el cuerpo no presenta ningún signo de violencia. Portaba absolutamente todas sus pertenencias, que se encontraba en posición sedente al interior de una batería sanitaria. El fallecido tenía todos sus documentos, incluso una credencial. También fue identificado por sus compañeros. Se descarta un caso COVID. Estuvimos a espera de las decisiones para ver si es que se activaba el protocolo. El cuerpo fue llevado hasta medicina legal. El protocolo de autopsia reveló la causa del deceso. El hombre de 60 años de edad era oriundo de Guayaquil. Su familia confirmó que meses atrás tuvo una cirugía de corazón abierto. Es un fallecimiento provocado por un paro cardiorrespiratorio. La persona ya tenía antecedentes médicos relacionados a problemas cardíacos. Nadie sabe cuándo es el momento de la partida, simplemente llega de imprevisto y en ocasiones lejos de casa, una partida inesperada que en esta oportunidad tenía el pasaporte para el infinito. De las primeras diligencias investigativas se conoce que la persona trabajaba en una empresa aparentemente de carga. Luego de los trámites de defunción, el cuerpo fue sacado del Departamento de Medicina Legal y emprendió un largo viaje hasta su ciudad natal y lo que se convirtió en su último recorrido terrenal. En Quito informó Iván Casamen. Los operativos de control se fortalecen en Guayaquil. En lo que va del mes de enero se ha clausurado 4 locales que funcionaban como salas de bingo. Fue el instante cuando personal municipal y agentes de la Policía Nacional ingresaron a este local donde se desarrollaba de forma clandestina un bingo. El bingo se había planificado en uno de los pisos de un edificio céntrico de Guayaquil, el mismo que fue clausurado. Se encontró gente jugando en mesas, sillas, jugando tablas de bingo, básicamente. Por ahí también hemos visto otras que hay pronósticos deportivos, apuestas de otra clase, lo cual es prohibido. Lo único que está permitido, entiendo, es el tema de la hípica. El resto, todo está prohibido. Estos operativos de control se han intensificado y debido a las denuncias en redes sociales se ha logrado desarticular varios bingos que se venían realizando en los portales de las viviendas. En lo que va del mes de enero se han clausurado 4 locales y se ha sancionado a 6 propietarios de viviendas por ser los promotores del bingo.
La sanción a las personas que organizan bingos en casas y estos que se hacen en las calles son desde un salario básico unificado en adelante. Y para los locales es la clausura inmediata del sitio y asimismo una sanción que puede llegar hasta 7 salarios básicos unificados. Pese a todos estos operativos, dice el concejal Jorge Rodríguez, hay quienes no hacen caso y juegan con sus vidas y las de los suyos. Y todavía tenemos que ir como niñeros con una decisión de coerción y de sanción a un lugar en donde se siguen concentrando y se siguen exponiendo, no hace sino entender que todavía estamos lejos de haber superado la pandemia y sobre todo que hay gente que aún no quiere hacer conciencia. Por ello se recordó que quien no usa mascarilla puede recibir una sanción. Esto lo aprobó el COE cantonal a inicios de la pandemia. Entonces nosotros podemos imponer una multa de 80 salarios básicos unificados. Los agentes municipales que recorren le piden la cédula al ciudadano y se arma un expediente. Aquí ellos son citados a una comisaría. Es mucho más sencillo si tienen un predio, pero si no, a través de la cédula se puede imponer la sanción. Informó Carlos Julio Gurumendi. Las brigadas médicas del municipio de Quito mantienen su trabajo en las parroquias con mayor complejidad epidemiológica. Desde tempranas horas del día, los ciudadanos hacen fila para ser atendidos por el personal médico. Me acerqué a esta brigada móvil porque hace 15 días presenté síntomas y mis papás son servidores de la salud y dieron positivo para coronavirus. Aquejando síntomas de un posible contagio de COVID-19, cientos de ciudadanos se acercan a las diferentes brigadas médicas del municipio de Quito para ser valorados y testeados por el personal médico de la Secretaría de Salud. Vemos a los vecinos que han venido desde las 8 de la mañana, que están aquí las brigadas, están hasta las 12 y han venido de poco a poco. Gracias al acercamiento de las autoridades del Cabildo que tiene con los líderes comunitarios, las brigadas acuden a las parroquias con mayor índice de contagios para evaluar a sus pobladores y tener un mejor control epidemiológico en la capital. Hemos hecho el acercamiento con la Secretaría para poder traer estas pruebas para el barrio. Los vecinos hemos comunicado por medio del chat, que es importante, y han venido distanciadamente a las pruebas. Creo que esto también minimiza que la gente se acerque a otros dispensarios, pueda haber más contagios y pueda haber más afluencia de gente en otros dispensarios médicos y esto también nos ayuda a descongestionar un poco el sistema de salud. Alrededor de 100 pacientes diarios reciben estas brigadas, mismos que además de su valoración médica, también son capacitados por el personal asistencial en el correcto uso de la mascarilla y el lavado de manos. Actualmente la capital es la ciudad con más contagios de COVID-19 en el país, con 75.710 casos positivos, siendo las parroquias de Chillogallo, Guamaní, Cotocollao e Ñaquito como las que más casos registran, con más de 4.000, mientras que las parroquias rurales con más casos positivos de coronavirus son Calderón con 5.130 y Conocoto con 3.133. Informó Mauricio Sánchez. Un sismo de 5.1 grados en escala de Richter sacudió la provincia del Guayas la madrugada de este jueves. El Instituto Geográfico Militar reportó que el movimiento telúrico ocurrió a 14 kilómetros de Durán, a una profundidad de 45.53 kilómetros. El movimiento telúrico se sintió en las provincias de Manabí, Azuay y Tungurahua. Gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo. Un abrazo grande.